La mayoría de creyentes tienen un concepto o un conocimiento básico acerca de los primeros 5 libros de la Biblia, de Josué, de Samuel, de Reyes, de Salmos, pero cuando se trata de los libros proféticos, casi la mayoría no tiene ni idea de qué tratan esos libros, a tal grado que mejor lo excluyen de la Biblia y ni tan siquiera lo tocan. E incluso algunos predicadores dicen que esos libros proféticos no se pueden entender y que fue para el pueblo de Israel y que no es relevante en nuestros días. Ellos dicen que lo más importante es que nosotros conozcamos o sepamos de que Cristo va a venir y con eso es suficiente. Pero como ya vimos en otras lecciones, toda la Biblia compone profecía, por lo tanto es importante que debemos de tener un conocimiento básico acerca de esos libros. Y si están en la Biblia es porque es importante para nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, encontramos una historia de Nicodemo. Todos nosotros conocemos la historia de Nicodemo. Cuando Nicodemo fue de noche a ver al Señor Jesús y le dijo que él venía de parte de los fariseos y que él conocía que él había venido, que Jesús venía de Dios, porque nadie podía hacer las señales que Cristo hizo si no estaba Dios con él. Pero la respuesta de Jesús fue sorprendente para él cuando le dijo: Ninguno que no ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios". La respuesta de Nicodemos nos da risa a casi la mayoría de creyentes, porque Nicodemo tomó literal lo que Cristo le dijo. Nicodemo dijo: ¿acaso puede uno siendo viejo nacer de nuevo, volver al vientre de nuestra madre y volver a nacer? Esa respuesta de Nicodemo a muchos creyentes les da risa, e incluso hay predicadores que dicen que les da como pena ajena. ¿Cómo fue posible que Nicodemo, siendo un fariseo conocedor de la palabra, diera esa respuesta y tomara eso literal? La realidad es que hoy en día muchos creyentes o muchos cristianos cometen el mismo error que Nicodemo cometió, tomando así lo que la palabra de Dios nos habla espiritualmente. Ellos lo toman literalmente también. Lo que la palabra de Dios nos habla literalmente, ellos lo toman espiritualmente. Muchos creyentes cometen ese error de tomar lo que es espiritual, lo toman literal, y lo que es literal lo toman espiritual. Y es muy importante conocer qué lenguaje la Biblia nos está hablando en cada pasaje o en cada libro, porque por no discernir esos principios de lo espiritual y lo literal, podemos cometer muchos errores, y hoy en día muchos creyentes han cometido esos errores grandes. Así que en esta lección de hoy veremos el principio de lo literal. Por ejemplo, como vamos a ver el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, esos dos libros están llenos de un lenguaje figurado, de un lenguaje narrativo, de un lenguaje histórico, de un lenguaje profético, de un lenguaje espiritual y de un lenguaje literal también. Entonces debemos tener presente todo eso y no tomar lo que es literal espiritual, y por lo contrario no tomar lo espiritual literal. Y eso es muy importante porque a veces cuando vamos a Apocalipsis muchas personas toman lo que es espiritual, lo toman literal, y lo que es literal lo toman espiritual. Por ejemplo, muchos toman, por ejemplo, la marca de la bestia, lo han tomado literal. Lo han tomado literal, al grado que dicen que muchos esperan un sello en la frente y una marca en la mano literalmente. Pero como vamos a ver y vamos a profundizar en esos libros, nos vamos a dar cuenta de que la mayor parte de esos libros de Daniel y Apocalipsis no son literal, sino que son simbólicos o espiritual. Y por eso debemos de conocer el principio de lo literal e espiritual. Y eso nos va a evitar o nos va a estar más preparados y más atentos a la segunda venida de Cristo. Entonces, en esta ocasión vamos a ver ese principio de lo literal y lo espiritual. Y vamos a ver una historia. Déjeme decirle que toda la clase de hoy se titula, o la lección de hoy se titula "La historia se repite", porque vamos a ver que todas las historias del Antiguo Testamento son proféticas, son una sombra que se van a repetir a un nivel más grande. Entonces debemos de tener cuidado y debemos de tener presente cuando la Biblia habla literal y cuando la Biblia habla espiritual, para no cometer el mismo error que Nicodemo cometió, y que hoy en día muchos cometen el mismo error de tomar cosas literales espiritual y cosas espirituales literal. ¿Ok? Así que todas las lecciones o las historias del Antiguo Testamento son historias proféticas. Por ejemplo, les voy a decir
principio muy importante que debemos de tener en cuenta, ¿ok? Eh, Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Lo que en el antiguo pacto es literal, en el nuevo es espiritual y en la nueva era será literal. O sea, eso quiere decir que lo que en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó con Israel fue literal. Hoy en día es espiritual, pero en un futuro, en la segunda era, después de que Cristo venga, eso será literal nuevamente y será literal. Entonces debemos tener bien claro ese principio. Lo que antes fue literal, hoy es espiritual y en un futuro volverá a ser literal, ¿ok? Por ejemplo, sabemos que el reino antes fue, el reino de Dios o el pueblo de Israel fue literal. Hoy en día el reino o el pueblo de Dios es espiritual y en un futuro será literal. El reino de Dios será literal. ¿Ok? Entonces lo otro que debemos tener presente es que lo que en el antiguo pacto, lo que antes era a una nación, ahora es al mundo entero. ¿Ok? Lo que antes fue a una nación, o sea, lo que antes fue al pueblo de Israel, ahora es al mundo entero. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios ahora no está en una nación, sino que el pueblo de Dios está en todo el mundo, está en cada nación hay un pequeño remanente y conforman el pueblo de Dios que es mundial. Entonces antes fue a una nación, pero hoy en día es al mundo entero. Por ejemplo, muchas historias del Antiguo Testamento que fueron literales son proféticas y que se van a volver a repetir de una manera espiritualmente, pero a un nivel más grande o a un nivel mundial. Antes fue a un nivel nacional de un pueblo pequeño, pero ahora es a todo el mundo, al mundo entero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos alguna historia. La historia de Noé es una historia completita que se va a repetir en un futuro, a tal grado que nuestro Señor dijo que su venida iba a ser como los días de Noé. ¿Ok? Entonces es muy importante de analizar esa historia de Noé para ver que tiene un cumplimiento profético en un futuro no muy lejano y que asimismo, que como pasó la historia de Noé, asimismo se volverá a repetir la misma historia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta lección. Vamos a tomar una historia del Antiguo Testamento y vamos a ver cómo ha tenido o cómo esa historia tiene tres cumplimientos. En el primer cumplimiento fue literal, pero en los otros fue espiritual y a un nivel más grande. Otro principio que tenemos es que lo que antes fue a una persona, hoy en día es a un grupo de personas. Ya hablamos también de esto, que como por ejemplo, lo que antes le sucedió a Abraham, después vimos que le sucedió al pueblo de Israel y también podemos ver que hoy les sucede a cada creyente. La historia de Abraham, por ejemplo, la historia de Abraham, así como Dios lo llamó, así como él salió y así como él peregrinó hasta que llegó a la tierra prometida, esa historia se repitió con el pueblo de Israel y esa historia se repite hoy con cada creyente en individual. Cada creyente hace el mismo proceso, repite la misma historia que Abraham pasó. Todo creyente salimos del mundo, como Abraham salió de su tierra, de su parentela, de Ur de los Caldeos, así nosotros salimos hoy en día y así mismito peregrinamos como él peregrinó hasta que un día llegaremos al cielo. Entonces todas las historias tienen un cumplimiento profético y tienen un cumplimiento espiritual y eso es lo que debemos de tener muy en cuenta y muy claro. Por ejemplo, tenemos la historia de, por ejemplo, la marca de Caín. La marca de Caín ocurrirá en un futuro. La historia de Noé sabemos que ocurrirá en un futuro. La historia de Abraham, ya vemos que todo lo que le ocurrió a Abraham le ocurre a cada creyente hoy en día, ¿ok? Pero en esta ocasión vamos a analizar una historia que tiene tres cumplimientos. Lo vamos a analizar, tratar de analizar lo más que podemos para comprender el principio de lo literal y lo espiritual y el principio de que la historia se repite. Eso es lo que vamos a ver. La historia se repite. Y en esta ocasión vamos a estudiar la historia de Elías. Todos conocemos al profeta Elías, su ministerio, todos tenemos un conocimiento básico, pero hoy vamos a ver cómo esa historia de Elías se volvió a repetir y se volverá a repetir en un futuro. Y eso es muy interesante porque cuando lleguemos al libro de Daniel, vamos a ver que esa historia de Daniel, todo el libro de Daniel es una historia profética que se volverá a repetir a un nivel mundial y a un nivel espiritual. Y por eso es muy importante ver todo lo de Apocalipsis, todas esas historias
hay muchas cosas literales y hay muchas cosas espirituales que debemos de conocer, de qué está hablando cada pasaje, cada historia. Entonces, por eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a conocer la historia de Elías y vamos a ver cómo la historia de Elías se volvió a repetir y cómo se va a volver a repetir exactamente con la misma precisión. Y eso es un principio que debemos tener en cuenta, ¿ok? Entonces, para empezar esta historia, vamos a conocer primero la historia de Elías literal como pasó. Ya todos tenemos un conocimiento básico. Así que primero, en la historia de Elías, hubieron tres personajes importantes, ¿ok? En la historia de Elías hubieron tres personajes, o lo componen tres personajes. Por supuesto lo compone Elías, lo compone Acab. Elías ministró en el tiempo, en el reinado de Acab al pueblo de Israel. Y lo compone Jezabel y los profetas de Baal. Esos tres elementos componen la historia, o cuatro elementos con Elías componen la historia de Elías. Entonces lo primero que vamos a ir viendo para que veamos cómo todo eso se vuelve a repetir, vamos a conocer un poco a fondo la historia de Elías, ¿ok? Entonces, ¿quién fue? Primero vamos a ver quién fue Acab, ¿ok? Y para eso vayamos a Primera de Reyes 21-26. Y nos dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Este personaje de acá dice aquí la palabra que fue un hombre abominable, fue abominable. El padre de acá fue, la Biblia nos dice que él fue, creo que se llama hombre, fue muy abominable también delante de Dios. Pero nadie le ganó a Acab de verdad. Acab fue el hijo y fue peor. Acab dice que fue el peor de todos. Mire lo que dice 1 Rey 16:30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Así que cuando se habla de Acab, Acab fue un hombre abominable y fue un hombre perverso y fue un hombre malo y fue rey de Israel. Este es lo interesante, que fue rey de Israel, pero fue el peor de todos los reyes que existió en Israel. Aquí lo está diciendo Primera de Reyes 16. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Entonces nos damos cuenta de que aquí había un rey que era muy malo, ¿ok? Ese rey era muy malo. Entonces ese rey tuvo una mujer, ya sabemos también, nos lo dice Primera de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y los adoró. Acab era un rey perverso, y como era tan perverso que se casó con otras naciones que Dios había prohibido, y lo más peor, que tomó por mujer a una sacerdotisa de Baal, a una sacerdotisa de Baal completamente, y aquí la Biblia nos dice que él sirvió a Baal por causa de ella. Entonces nos damos cuenta de que el peor error que cometió fue casarse con una sacerdotisa, que ahorita vamos a ver quién es esa sacerdotisa. Y es muy importante que vayamos conociendo algunas cualidades, o no sé cómo decir cualidades, o algunos defectos de ellos, porque esta historia se vuelve a repetir y eso es lo más importante que vamos a ir viendo. Entonces, Acab se casa con Jezabel, una sacerdotisa, ¿ok? El 1 Reyes 21-25 dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba, ¿ok? Entonces aquí nos da a entender que quien gobernaba al pueblo de Israel no era Acab, sino que era Jezabel, sino que aparentemente Acab gobernaba al pueblo, pero era incitado por Acab, o sea que era manejado, perdón, por Jezabel, por su mujer, y eso fue la perdición precisamente incluso del pueblo, como lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice Primera de Reyes 18:22? Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Miremos a qué grado había llegado la corrupción de la idolatría
cuando Acab perdió el enfoque de Dios, a tal grado de que según Elías nada más había un profeta que era el de Dios, y de Baal había 450 hombres, 450 profetas habían convocado en ese lugar. Y aquí nos damos cuenta de que aparentemente habían demasiados profetas. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel lo estaban gobernando tres personajes. Lo estaban gobernando Acab, un rey malo; Jezabel, una profetisa, una sacerdotisa que tenía otros dioses que no tenía nada que ver con Dios, pero más sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante que ella se creía, era ella muy religiosa. Y también los profetas. O sea, esas tres influencias tenía el pueblo de Israel. Y vamos a ver ahorita la consecuencia. ¿A qué los llevó estas tres entidades que gobernaban al pueblo de Israel? Y eso se va a repetir en un futuro lo mismo. Van a haber tres entidades que van a gobernar al pueblo de Dios, ¿ok? Entonces veamos quién era Jezabel. Ya vimos que Jezabel tenía profetas, tenía 400 profetas, y vimos que era una sacerdotisa de Baal. ¿Qué más era Jezabel? Jezabel era una asesina, literalmente una asesina. Miren lo que dice Primera de Reyes 21:8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Esta historia ya todos conocemos, ¿verdad? La historia de Nabot, cómo Nabot tenía un huerto y cómo el rey Acab lo quería. Pero como el rey Acab era incitado por Jezabel, Jezabel rápido ordenó matar a Acab para obtener. O sea que eran tan malos que no les importaba matar a quien sea por obtener lo que tenían. Pero recordemos que eran los dirigentes del pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Qué sigue diciendo? Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Mire, esto es muy interesante tomar en cuenta esto, y es cosa que se está repitiendo hoy en día. Esta Jezabel era una asesina, pero más sin embargo nos damos cuenta que no era una asesina directa, sino que era una asesina en su corazón, y que aparentaba ser religiosa. Porque mire lo que dice aquí. Ella escribió aparentemente esta carta era una carta que iba dirigida a los ancianos de Israel, pero iba de parte de Acab. Simplemente que vemos que Jezabel fue quien la escribió, pero lo selló con el anillo de Acab, porque para que los ancianos vieran que era el rey quien lo estaba mandando, que no era Jezabel. Ellos pensaron que era el rey, y los ancianos cumplían todas las órdenes del rey. No les importaba, pero ya estaban también muy influenciados por la idolatría y todo eso. Entonces, mire lo interesante de aquí, lo religiosa que era Jezabel. Y acá dice: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. O sea que aquí le está diciendo ella: vayan y proclamen un ayuno. Y como saben que Nabot era un sirviente de Dios, y que cuando se trataba de ayunos y oraciones, eran los primeros que estaban presentes. Entonces miren lo que ellos, como poniendo algo religioso delante. Aparentemente cuando los ancianos escucharon: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, ellos rapidito dice que ejecutaron. Pero cuando nos habla de que proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, nos da a entender que ellos eran religiosos, que aparentemente daban a entender que creían en Dios, y que creían en las cosas rituales. Como hoy en día mucha gente lo que más le interesa es los rituales y hacer cosas para Dios, pero no tanto la obediencia que Dios pide. Mire que sigue diciendo en 1 Reyes 21:10. Y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Miren lo que venía directamente del rey, pero que no fue el rey quien lo escribió, sino que fue Jezabel. Jezabel era una asesina. Y mire que dice 1 Reyes 21:11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos en la carta que ella les había enviado. Y los ancianos ejecutaron eso, y ya sabemos la historia, que mataron a Nabot. ¿Ok? Entonces vemos que Jezabel era una asesina. Mire qué dice Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová,
Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Mire que Jezabel, cuando ellos empezaron a reinar, ella comenzó a exterminar al pueblo, a los profetas. La idea de ella era desaparecer completamente a los profetas de Dios, a Dios, y ponerse ella e implantar su religión, su doctrina, y lo logró. Lo logró porque aquí vemos que era una asesina, mandó a matar a Nabot, pero también mandó a matar a todos los profetas. Ella quería exterminar al pueblo, a los profetas de Dios. Y por eso dice que Dios a través de Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y recordemos, esta historia se va a volver a repetir, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que estamos conociendo quién era Jezabel. Jezabel era un personaje muy mala, muy perversa, era una asesina. Pero veamos qué más nos sigue diciendo la palabra. Estamos hablando de que Jezabel era una asesina. Dice Primera de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí también amenazó a Elías, que quería matar a Elías, quería matar a los profetas, mató a Nabot y ahora quería matar a Elías. Así que Jezabel era una asesina, y por eso podemos ver que hizo todas estas cosas. ¿Qué más era Jezabel? Jezabel era una eh, Jezabel era una, esto es muy interesante también, Jezabel era una bruja. Jezabel era una ramera y bruja, ¿ok? Y eso es lo que va a ser la Jezabel en un futuro. Mire lo que nos dice 2 de Reyes 9:22. Cuando vio, cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Miren que Jezabel era, aparte dice que con las fornicaciones, Jezabel era una ramera, o sea, una prostituta, era una sacerdotisa del templo o de la religión de Baal, y también era una bruja. Y algo interesante también, o algo que notar, es que era conocida como la madre, así la conocían en esa antigüedad, y era hechicera, ¿ok? Entonces vemos qué clase de personaje, y era la que estaba gobernando el pueblo de Dios, era la que estaba gobernando el pueblo de Israel. Así que podemos ver que era una bruja y era una ramera, ¿ok? Entonces podemos ver que, que al pueblo de Dios lo controlaban tres personajes. Lo controlaba Jezabel, lo controlaba Acab y lo controlaban los profetas de Baal. Entonces, por causa de todo esto, ellos llevaron al pueblo de Dios a la apostasía, a tal grado que el pueblo de Dios fue influenciado y apostataron de Dios. Y el pueblo de Dios estaba prácticamente todos yendo tras de Baal, y solamente los profetas habían quedado de parte de Dios, pero el pueblo entero se estaba desbordando. ¿Por qué causa? Porque tenían tres personajes que lo estaban incitando, que lo estaban influenciando, y a tal grado que lo llevaron a adorar a Baal y a dejar a Dios. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que estos tres personajes llevaron al pueblo de Israel a la apostasía. Y eso es lo que va a ocurrir en un futuro, ¿verdad? O eso es lo que está ocurriendo hoy en día, que el pueblo de Dios, por estar gobernado por líderes, por predicadores, por pastores, que realmente no tienen en el corazón a Dios, sino que tienen otras intenciones, y por tanto han llevado al pueblo a la apostasía. ¿Ok? Entonces nos podemos dar cuenta quién fue Jezabel. Fue una bruja, fue una asesina, fue una ramera, y era conocido como madre, y era la que realmente gobernaba, era una sacerdotisa de Baal, y era la que realmente gobernaba el pueblo de Israel. Entonces al pueblo de Israel lo controlaban tres personajes: Jezabel, el rey y sus profetas. Tengamos en cuenta estos tres personajes controlaban al pueblo: Jezabel, el rey y sus profetas. Ahora conozcamos ahora a Elías. ¿Quién fue Elías? Ya vimos quién fue Acab y quién fue Jezabel, pero veamos ahora a Elías. ¿Quién fue Elías y más importante, cuál fue el ministerio de Elías?
qué fue lo que ministró Elías. Y esto es muy interesante. Veamos Primera de Reyes 21-22. Dice: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabot, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Entonces, vemos que Elías, su misión o su ministerio fue dos cosas. Él primero trajo una restauración al pueblo de Dios. Vino como a restaurar el pueblo para que volvieran a Jehová, porque Jehová en su misericordia, Dios en su misericordia, en su amor, llama al pueblo a través de sus profetas y le da oportunidades hasta lo último. Y vemos aquí, como vio que el pueblo estaba claudicando, como el pueblo estaba en dos pensamientos y no se decidía, entonces Dios en su amor y misericordia manda al profeta Elías para hacer dos cosas. Uno, para restaurar al pueblo de Dios, y dos, para traer juicio sobre tanto como el pueblo que eran rebeldes, que no querían, que no obedecían, y como también los reyes o los que estaban incitando al pueblo de Dios a caer en la apostasía. Entonces la misión de Elías fue restaurar al pueblo de Dios que había caído en la apostasía, ¿ok? Y eso lo encontramos también en Primera de Reyes 18:37. Miren lo que dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Miremos aquí que Elías estaba clamando una oración, pero lo interesante de esta oración es que Elías dice que Dios es el que vuelve el corazón de ellos hacia Dios. ¿Ok? Esa es la misericordia de Dios, pero ese es el propósito de Elías, ese es el ministerio de Elías, traer de vuelta o restaurar el pueblo de Dios para que voltee otra vez a Dios, para que vuelva a ver a su Hacedor. Entonces es muy importante que entendamos cuál fue el ministerio de Elías en aquel tiempo, porque eso se va a volver a repetir. ¿Ok? Entonces, primero vemos que Elías trae ese mensaje y viene a restaurar. Pero ¿qué cosas fue lo que vino a restaurar Elías? Elías vino a restaurar un par de cosas. Entonces, Elías vino a restaurar al verdadero pueblo de Dios, como una profecía que se va a cumplir en el futuro, donde Dios va a restaurar al pueblo de Dios enteramente, sus 12 tribus completas, o sea, el pueblo del pueblo de Israel completamente. Y eso lo podemos ver en el siguiente versículo, cómo él restauró al pueblo de Israel proféticamente. En Primera de Reyes 18:37 dice 32: edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiera 2 medidas de agua. Mire, Elías cuando llegó y cuando hicieron el altar, dice que él edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja. Ok, o sea que él con unas piedras edificó un altar. Y entonces sigue diciendo, Primera de Reyes 19:10, dice: en esta ocasión Dios vino a restaurar el pacto, del Señor que se había roto. Ellos rompieron el pacto. Entonces la misión del profeta Elías era restaurar el pacto. Veamos Primera de Reyes 19:10, dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí vino Elías también, en ese tiempo vino a restaurar el pacto porque ellos habían dejado el pacto del Señor. Entonces ese es uno de los propósitos de Elías, ¿ok? ¿Qué más vino a hacer Elías? Elías vino a restaurar los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel había dejado los mandamientos de Dios. Y eso podemos ver todo lo que pasa cuando una persona o cuando un creyente se vuelve apóstata, deja el pacto de Dios, deja la identidad que tiene como israelita y deja también a un lado los pactos y deja a un lado los mandamientos de Dios. Aparentemente cree seguir a Dios, pero no está guardando sus mandamientos. Mire lo que dice Primera de Reyes 18:17. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel?
Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Ok? Entonces vemos que en la apostasía lo que hace un creyente cuando es apóstata es porque deja los mandamientos de Jehová, y al dejar los mandamientos de Dios, pues obviamente uno sigue a otros mandamientos. Aquí en esta ocasión estaban siguiendo a Baal. Cuando vino el segundo Elías, estaban siguiendo las tradiciones de los ancianos. Pero qué más vino a restaurar Elías? Elías vino a restaurar la verdadera adoración a través del sacrificio. Hasta eso habían perdido el enfoque ellos. Miren lo que nos dice Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, preparó luego la leña y cortó el buey y en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces, cuando una persona comienza a apostatar, deja el altar de Dios, ya no levanta un altar a Dios, deja arruinado su altar de Dios. Obviamente hoy en día este altar es la oración, el altar está en nuestro corazón, y pierde uno el enfoque de que realmente uno está alabando al Señor, sino que uno deja uno a un lado a Dios y tiene uno otro Señor, por así decirle, porque no se pueden servir a dos señores, o sirve uno a uno o sirve uno a otro. Entonces el pueblo de Israel había abandonado el altar de Dios. Entonces lo que vino Elías, uno de sus propósitos fue a restaurar el altar de Jehová. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, estaba prácticamente, ya habían perdido la adoración, la verdadera adoración. Ya no adoraban a Dios como lo hacían antes. Estaba arruinado el altar, significa que ya no estaban adorando. Entonces Elías vino a restaurar eso. Vemos la misericordia de Dios, como Dios envía a su profeta para que en su misericordia Dios mismo vuelva el corazón de ellos hacia Dios, y el profeta comienza a restaurar todas estas cosas. Entonces vemos las cosas que restauró Elías: restauró el pacto, restauró la adoración verdadera, restauró los mandamientos que el pueblo había dejado, sus mandamientos, y restauró la identidad del pueblo, que lo habían también perdido, que habían perdido su identidad. Ok, entonces, ¿qué más trajo Elías? Aparte de esas bendiciones y estas restauraciones que trajo Elías, Elías también trajo juicio. Elías trajo juicio, aparte de restaurar. Primero restauró las cosas al remanente, pero a los rebeldes o a los apóstatas que definitivamente no iban a regresar, Elías trajo juicio. ¿Ok? Entonces el primer juicio que Elías trajo sequía. Recordemos que todo esto se va a volver a repetir. Elías trajo restauración y juicio. Entonces dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces Elías trajo juicio y trajo sequía, o sea, trajo como un juicio de parte de Dios, cortando la lluvia, y se lo dijo al rey Acab, que él era prácticamente el que merecía ese juicio, porque él era el que estaba apostatando, y por consiguiente llevó al pueblo de Israel a la apostasía también. ¿Cuál otro juicio trajo Elías? Elías trajo hambre. El otro juicio que trajo Elías fue hambre. Dice Primera de Reyes 18:5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. O sea que el hambre era tan grande que comenzaron a buscar agua y comenzaron a buscar comida, porque aún hasta las bestias ya se estaban muriendo. Entonces eso fue por mano de Elías, y eso va a volver a ocurrir en un futuro. ¿Qué más trajo Elías? Elías confrontó al pueblo, trajo juicio al pueblo, y los confrontó, les habló directamente y les dijo que tomaran una decisión, porque Dios da oportunidades, pero Dios nos manda a que realmente tomemos una decisión, que dejemos de estar jugando a la iglesia, que dejemos de estar jugando a ser cristianos, y que realmente tomemos una decisión a quién vamos a servir, o a las tradiciones, o cosas que no tienen nada que ver con Dios, o a Dios mismo. Y eso fue lo que dijo Elías. Veamos esto en 1 Reyes 18:21.
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Prácticamente el pueblo estaba tan corrompido que ni tan siquiera le contestó a Elías, pero Elías los confrontó y les dijo: ¿hasta cuándo van a estar en dos pensamientos? Tienen que decidirse, o están aquí o están allá. Dice: si van a servir a Dios, pues sirvan a Dios, y si van a servir a Baal, pues sirvan a Baal. Entonces la Biblia dice en Romanos que Dios, aquellos que detienen con injusticia la verdad, que no quieren obedecer a la verdad y que siempre quieren creer la mentira, pues Dios dice que los abandona a la mentira, y ellos mismos se van en la mentira. Y lo más triste es de que muchas personas creen que están en la verdad, pero realmente están en la mentira y Dios los abandona. Y entonces vemos que aquí es lo que está haciendo Elías. Elías les dijo: ustedes tienen que tomar una decisión, ¿a quién van a seguir? ¿A Dios o a Baal? Pero lo tremendo de acá es que ellos, y que Elías les hace como una prueba y les demuestra: vamos a ver quién es Dios y quién es Baal, y para que ustedes tomen una decisión. Entonces vemos que Elías hace lo que ya sabemos que hizo, y el pueblo tenía que tomar su decisión, pero él diferenció quién era Baal y quién era Jehová. Y obviamente Jehová es poderoso, es el Dios todopoderoso, y los ídolos no tienen nada, no saben nada. Los ídolos son mentira, como lo podemos ver en toda la palabra del Señor. Entonces Elías confrontó al pueblo. ¿Qué más trajo Elías? Elías trajo juicio sobre los gobernantes de Israel. Esto lo vemos en 1 Pedro 21:23, que dice, Primera de Reyes, perdón, dice: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Elías trajo, mire, esto es muy interesante, porque en el pueblo de Dios existen siempre personas que son verdaderos israelitas, que son verdadero pueblo de Dios, verdadero hijo de Dios, pero también existen personas que no son hijos de Dios, pero por causa de los pactos prueban parte de Dios, prueban cosas de Dios, escuchan la palabra de Dios, prueban el Espíritu, incluso muchas bendiciones. Pero como son apóstatas, como realmente no han nacido, no, como realmente no son de parte de Dios, entonces de tanto ellos jugar, en esta ocasión recordemos que muchos años gobernó Acab y Jezabel, estuvieron gobernando años en el pueblo, y Dios les dio misericordia. Recordemos que Dios es Dios de misericordia, es un Dios de amor, que nos da oportunidad hasta lo último, pero llega un momento donde Él definitivamente nos llama a cuentas. Y ¿sabe qué? Cuando Él nos llama a cuentas, no nos llama definitivamente para, si ya se dio cuenta que no vamos a recapacitar, que no vamos a volver a Él, pues lo que Él trae es juicio. Y para los que sí van a recapacitar, Dios les da una oportunidad y Él mismo los llama, como vemos aquí en esta ocasión. Estaba el pueblo de Dios y estaba el gobernante o los líderes que gobernaban al pueblo de Dios. Y para el pueblo de Dios trajo misericordia y los volvió a algunos, porque como siempre no todos son el pueblo de Dios, sino solamente un pequeño remanente. Pero a los líderes que habían corrompido el pueblo de Israel no les trajo ninguna oportunidad, sino que lo que les trajo fue juicio. Y ya vemos aquí que aquí declara el juicio sobre Jezabel. Tarde o temprano dice que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero tarde o temprano llega su misericordia y tarde o temprano llega su ira también. Entonces aquí a Jezabel le llegó el juicio, y dice en 1 Reyes 21:23: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿Ok? Así como mataron a Nabot, así también le iba a pasar, peor obviamente, a Jezabel. ¿Qué más sigue diciendo? Primera de Reyes 21:24: el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Miremos que aquí Elías trajo juicio para ellos, era solo juicio para cada uno de ellos. ¿Ok? Eso fue lo que trajo el Elías literal, o el primer Elías. Ya vimos aquí que Elías estaba en el tiempo que él apareció, en el tiempo de su ministración, habían tres personajes que controlaban al pueblo de Dios. Estaba Jezabel, que era una ramera y que era conocido como madre. Estaba Acab, que era un gobernante malo. Y estaba también los profetas de Baal. Y apareció solamente un profeta, que era Elías. Y Elías trajo restauración al pueblo de Dios y trajo juicio a esos gobernantes.
Ahora vamos a ver al segundo Elías. Ya vimos el primer Elías, que es en el Antiguo Testamento. En el Primera de Reyes y Segunda de Reyes encontramos su historia. Ahora vamos a ver quién es el segundo Elías. ¿Ok? Recordemos que la historia se vuelve a repetir y casi con la misma precisión. Casi con la misma precisión. ¿Ok? Entonces, el segundo Elías. Primero vemos que el segundo Elías tiene una profecía que iba a ser enviado. Para esto se encuentra en Malaquías 4:5. Dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí está la profecía que Dios le da al pueblo de Israel a través de Malaquías, que Dios iba a enviar a Elías. Ya vimos que el ministerio de Elías, el ministerio del profeta Elías, era restaurar al pueblo de Dios y traer juicio. Y es precisamente lo mismo que va a ser el segundo Elías y es lo mismo que va a ser el tercer Elías. Hay tres Elías en la Biblia. Entonces, el primer Elías trajo restauración y trajo juicio. El segundo Elías también trae restauración y juicio. Veamos qué más sigue diciendo. Mire lo que dice en Lucas 1:15. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Lo mismo que hizo ya vimos lo mismo que hizo el Elías físico o el primer Elías, el segundo Elías que era Juan el Bautista, ya lo conocemos todos, pero venía con el espíritu de Elías. Ahora esto es una historia espiritual y profética. Dice que él irá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces vemos aquí al segundo Elías. En esta ocasión ya es un Elías espiritual, ya es un Elías diferente. Era un personaje diferente que fue Juan el Bautista, pero tenía como por así decirlo, o es un título bíblico. Elías es un título que se le da a aquellos. ¿Por qué se le da ese título? Porque tienen una sola misión. Cuando aparece Elías es porque es muy importante tener en cuenta esto. Cuando aparece Elías es porque el pueblo de Dios está en apostasía y es porque Dios se acerca a traer juicio y traer bendición a su pueblo. Entonces por eso, antes de eso viene Elías. Así que cuando vemos que el pueblo de Israel ya estaba a punto de irse a la apostasía completamente, Dios levantó a Elías para restaurar a su pueblo. En el Nuevo Testamento, por así decirlo, cuando Cristo iba a venir, Dios le envía a Elías también. Le envía a Elías para restaurar en esta ocasión en Juan el Bautista. Pero es Elías que viene con Juan el Bautista con el espíritu de Elías a restaurar al pueblo de Dios porque el Mesías se acerca. Y en un futuro va a ser lo mismo. En un futuro, o estamos ya en esos tiempos, hermanos, donde ya Dios ha levantado. Ahora ya no va a ser un solo personaje. Ahora van a ser muchos personajes que van a tener el espíritu de Elías y que se van a levantar en todo el mundo para preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para restaurar y también para traer juicio, que eso es muy importante y muy interesante. Por eso debemos conocer la historia y debemos conocer cada profeta tuvo su ministerio y su misión, hermano. Por ejemplo, el profeta Jeremías tuvo una misión especial. El profeta de Jeremías, Dios dijo que él lo levantó para destruir, para arrancar y para plantar. Y eso fue específicamente para el pueblo de Israel, que hoy en día se está cumpliendo esa profecía, hermano. Se cumplió antes y se está cumpliendo. El profeta Ezequiel también fue para estos tiempos. El profeta Ezequiel, su profecía no fue para el tiempo del Israel antiguo o del antiguo pacto. El profeta Ezequiel fue para estos tiempos y hoy en día se está cumpliendo las profecías de Ezequiel. Y así sucesivamente cada profeta tuvo su ministerio. Y en esta ocasión estamos estudiando el ministerio del profeta Elías y es muy importante que lo conozcamos porque se está repitiendo la historia. Ya se repitió 2 veces y ahora se está comenzando a repetir nuevamente y es importante que conozcamos su ministerio, porque cuando él aparezca, cuando el espíritu de Elías aparezca nuevamente, es una gran señal de que la venida de nuestro Señor está muy pronto y hoy en día se está levantando el espíritu de Elías también. Entonces sigamos viendo quién más era el Elías, el segundo Elías. Dice Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Vemos que aquí los escribas les sabían, los que eran los predicadores del pueblo de Israel en el tiempo de la venida de nuestro Señor. Ellos eran los que le predicaban la palabra y ellos decían que
comprendieron que Elías tenía que venir antes de que viniera la segunda venida o antes de que viniera el Mesías. Recordemos que ellos estaban esperando, recordemos que ellos estaban esperando al Mesías. Entonces, antes de que viniera el Mesías, Dios había prometido mandar. Lo vimos en Malaquías 5, que Dios había prometido a mandar a Elías. Entonces aquí los escribas dijeron, ¿por qué pues los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? O sea, es necesario que venga primero Elías para que después venga Cristo. Y entonces nos damos cuenta que eso es lo que preguntaron. Pero miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Ok? Y eso fue una gran verdad que Cristo les estaba diciendo, que a la verdad Elías viene primero y él va a restaurar todas las cosas. Pero mire qué más sigue diciendo. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces nos damos cuenta que Cristo está confirmando aquí a sus discípulos que Elías dice, ya vino, ya vino. Entonces, quién era Elías? Obviamente, Juan el Bautista. Veámoslo. Lucas 3:4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Miren, el ministerio de Elías siempre es enderezar, preparar el camino y enderezar la senda. Enderezar la senda significa restaurar al pueblo para que esté pendiente de la venida de su Mesías, la venida del Señor, que es lo que también va a ocurrir. ¿Ok? Entonces vemos que Elías preparó el camino del Señor. ¿Ok? Entonces veamos también otro pasaje con respecto a Elías. Dice en Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea que para que los comprendían la profecía, los que tenían pendiente la venida del Señor, dice, él es aquel Elías, si los queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Y ya vino. Así que los que realmente creían en Jesús, creían en la promesa, creían en el Mesías, recibieron a Juan el Bautista como el segundo Elías. Por aquí Jesucristo nos lo está diciendo claramente. ¿Ok? Entonces, ya vimos que Elías trajo el mismo ministerio, el mismo propósito que trajo el Elías primero. Ahora veamos que también el segundo Elías trajo juicio, así como el primer Elías. Veamos el primer versículo. Y dice Mateo 3, del 1 al 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el mensaje de Elías era de arrepentimiento, era de restaurar las cosas, de que el pueblo de Israel se arrepintiera y se pusiera listo porque el reino de los cielos estaba cerca y el rey estaba por venir. Entonces él trajo eso, pero trajo juicio también. Miremos lo que dice Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Miremos aquí estas palabras de Juan el Bautista con el espíritu de Elías que está trayendo juicio. Dice, ya también el hacha está puesta. O sea, el hacha, dice, ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Para qué está puesta el hacha? Para cortar el árbol. Dice, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que miremos que cuando se presenta Elías, cuando se aparece Elías en la historia, es porque trae restauración. Pero si realmente no creemos a la verdad, no creemos en los profetas que se levantan de parte de Dios o que se están levantando hoy en día de parte de Dios con la palabra de Dios, Dios lo que trae es juicio. Por eso Cristo también dijo que el que creyere será salvo y el que no creyere ya ha sido condenado, porque o hay dos cosas, o Dios trae restauración y Dios trae vida a nuestra vida, o juicio, o eso es lo que trae juicio. ¿Ok? Veamos otro pasaje. Dice Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y él recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, dice aquí claramente Juan el Bautista que Cristo tiene ya su aventador, o sea, ¿cómo se llama eso? Como su aventador, como su ventilador, como mueve la paja del grano. Eso se utiliza, ¿verdad? Cuando se hace cuando se limpia, por ejemplo, el trigo, o por ejemplo alguna semilla se limpia, entonces necesita un ventilador, necesita un aventador para que se limpie la paja y se saque el trigo limpio y la paja se quema aparte. Entonces
Dios traía en esta ocasión juicio y venía, y lo mismo que hizo Elías. Elías confrontó al pueblo y le dijo, tomen una decisión, porque si no, unos van a ser cortados y otros van a ser restaurados. Y eso fue lo que hizo Elías, ¿verdad? Restaurar a algunos y trajo juicio a los líderes. Y en esta ocasión, a los líderes que estaban en este tiempo, en el pueblo de Israel, en el tiempo de Juan el Bautista, trajo juicio hacia ellos también y fueron cortados, como lo vemos más adelante cuando Dios, Cristo mismo les dice que han sido cortados y el reino ha sido traspasado a otro pueblo. Entonces vemos que Elías aquí trae el juicio de parte de Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que esa es la historia que vimos en el Antiguo Testamento, y esa historia se repite con el segundo Elías, que es el Juan el Bautista. Pero nos damos cuenta acá en que esta historia, hermano, es idéntica, porque en este Elías también se presentan estos mismos personajes. En el segundo Elías, que fue Juan el Bautista, se presenta también Jezabel y se presenta también Acab. ¿Quiénes fueron esos personajes aquí en esta ocasión? Miremos, el rey Acab es representado por el rey Herodes, ¿ok? Jezabel es representado por Herodías y los profetas por la hija de Herodías. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos que Juan el Bautista, que era el segundo Elías, confrontó al rey Herodes y le decía, les confrontaba diciendo de que él había tomado la mujer de su hermano, que era Herodías, y lo confrontaba. Y entonces aquí Herodías, que era un tipo de Jezabel, también quería matar a Juan el Bautista, lo mismo que era Jezabel. O sea que aquí estaba Jezabel otra vez representado por Herodías, y Herodes era representado por Acab, Acab hacía lo que Jezabel decía, y en esta ocasión Herodes también hizo lo que Jezabel o lo que Herodías pidió. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Cómo fue que ellos mandaron a matar a Juan el Bautista y lo mataron. Y quien lo mató fue Herodías, un tipo de Jezabel. Lo mismo que pasó con el profeta Elías, lo mismo está pasando aquí con Juan el Bautista. Dice Marcos 6:19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. O sea que lo mismo que pasó allá, lo mismo está pasando aquí con Juan el Bautista. Entonces la misma historia se repite. No vamos a profundizar en esta historia, pero vemos que se repite la misma historia. Y si usted lee esa historia cuando habla de cuando tuvieron la fiesta, el cumpleaños de Herodes y todo eso, la misma historia se vuelve a repetir, ¿ok? Entonces, esa historia fue del segundo Elías. Pero existió otra vez Jezabel. Jezabel estuvo en el Antiguo Testamento con Jezabel, ya vimos quién fue. Se volvió a aparecer aquí en Elías, cuando se presentó Elías como Juan el Bautista, se apareció otra vez, y se vuelve a aparecer otra vez en Apocalipsis. También leemos en el siguiente versículo. Miren lo que nos dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí se vuelve a aparecer Jezabel, pero obviamente aquí ya no era una Jezabel. Recordemos que Apocalipsis ya está hablando más espiritual y más simbólico, ya no está hablando literal. Aquí no quería decir que fue una mujer, sino aquí ya fue una religión que se estaba metiendo una doctrina, una nueva enseñanza en el pueblo de Dios, ya en la iglesia de Tiatira, parece que estaba en esta ocasión. Jezabel estaba introducido en el pueblo de Dios, y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, mira, también aquí era profetiza, como allá era sacerdotisa, aquí era una religiosa, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, cuando habla aquí de fornicación, obviamente está hablando de una fornicación espiritual, y de ídolos espirituales y todo esto, ¿ok? Eso pasó en Apocalipsis. Pero déjenme decirles que en un futuro se va a volver a repetir otra vez el tercer Elías. El tercer Elías se va a volver a repetir en un futuro. Y de esto es que vamos a profundizar cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Vamos a ver a detalle todo esto. Pero veamos algunos versículos. Como esta misma Jezabel, que fue en el pasado, que se pasó en el tiempo de Elías, cuando comenzó la iglesia, en las primeras épocas de la iglesia, también se apareció. Pero vemos que en un futuro, miren la Jezabel, quién es la Jezabel, esa Jezabel que
que aparentemente se mete en la iglesia de Dios. Algo muy interesante que les voy a decir aquí para irles dando algunas notas. Que cuando entramos, recordemos que estamos hablando que es muy importante que tengamos en cuenta el principio de lo literal y lo espiritual, y no debemos de tomar lo que es literal espiritual. Y hoy en día cuando muchos leen el libro de Apocalipsis, cometen el error de tomar literal muchas cosas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo nada más rapidito. Y esto lo vamos a ver a profundidad cuando lleguemos a Apocalipsis. Todo lo que está en Apocalipsis no es literal. Casi el 90% no es literal, es simbólico. Entonces, por tomar literal algunas cosas, hoy en día se han creído muchas doctrinas, muchísimas doctrinas que están erradas. Por ejemplo, podemos ver aquí que en la Biblia nos habla de el templo de Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos habla que dice que el anticristo va a venir y que se va a sentar en el templo de Dios, ¿ok? Se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios y va a pedir rendir culto, e incluso va a mandar a hacer una imagen, una estatua, y va a pedir que todos se rinden ante la estatua. Entonces todo el mundo o la mayoría han tomado eso literal, y eso no es literal. Todo lo que habla Apocalipsis no es literal, ¿ok? Cuando habla entonces a tal grado de que hoy en día muchos creen o esperan que se vuelva a construir un templo, porque dice que ahí se va a meter el anticristo y que va a mandar a hacer una estatua. Todo eso no es literal, todo eso es simbólico y espiritual. Nada más rapidito, ¿qué es el templo de Dios hoy en día? El templo de Dios hoy en día todos lo conocemos. El templo de Dios, individualmente nosotros somos templo de Dios, pero colectivamente o como iglesia, como congregación hacemos el templo de Dios. Así que cuando la Biblia está hablando de templo, no está hablando algo literal, está hablando que el templo de Dios hoy es la iglesia. Y dentro de la iglesia es donde se va a meter el anticristo, no en un templo físico, no un anticristo físico, y no tampoco va a mandar a hacer una estatua física. La imagen, vamos a ver en el libro de Daniel quién representa esa imagen. Esa misma historia se va a volver a repetir con Nabucodonosor, que mandó a hacer una estatua, y la imagen, todo eso tiene un sentido espiritual, y vamos a ver a profundidad en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis qué significa todo esto, y vamos a utilizar el principio que vimos la semana pasada de que la Biblia se interprete a sí misma. La Biblia interpreta sus propios símbolos, la Biblia interpreta todo el simbolismo que encontramos en Apocalipsis y en Daniel. La misma Biblia lo interpreta, así que es muy peligroso tomar literal. Por eso es muy importante conocer bien en qué lenguaje nos está hablando la palabra de Dios. Entonces muchos piensan que se va a volver a edificar un templo físico y que se va a mandar a hacer una estatua física. Piensan que la marca va a ser en la frente físico, que va a ser en la físico, y así sucesivamente. Muchas cosas piensan física cuando la Biblia nos está. Recordemos que el libro de Apocalipsis es una revelación que Cristo le ha dado a su iglesia, y la podemos entender porque utilizamos el principio de que la Biblia se interprete a sí misma. Así que todo lo que habla en Apocalipsis no es literal, sino que es simbólico y está significando, pero ¿sabe cuál es lo más hermoso? Es que la misma Biblia lo aclara, la misma Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, por eso, conociendo estas historias, miremos quién es ahora la Jezabel del futuro. Mire lo que dice Apocalipsis 17:5. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Esto que habla en su frente, en un nombre escrito, no va a ser que va a aparecer una mujer así como lo pintan, ¿verdad? Sino que esto es simbólico, está representando algo. Un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Recordemos que Isabel se llamaba madre también, madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Así que esta no está hablando, esta ramera va a ser una religión que se va a hacer como una religión verdadera. Va a ser la falsa cristiandad que hoy en día existe. Esa es la gran ramera. Ok, miremos más Apocalipsis 18:23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta ramera, también como Jezabel, es bruja también. Y eso significa que esta religión, que es conocida como la gran ramera, la falsa cristiandad, la falsa religión, también es hechicera y espiritualmente, y eso es lo que podemos ver hoy en día en ciertos grupos cristianos que se han metido hechicería, que se han metido prácticas definitivamente del mal y no es de Dios. Y lo más triste es de que ellos
aparentan o dicen que es cosa de Dios, cuando como no están siguiendo a la palabra de verdad, piensan que es de Dios, pero no, son ritos maquiavélicos que se han metido en muchas iglesias, pero eso es la ramera, esa es la gran religión que existe y que existirá en un futuro. Dice Apocalipsis 1:7, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así como Jezabel también mandó matar a los profetas, que mandó a matar a los santos, mataron a Juan el Bautista. Así también esa religión, recordemos que aquí ya va a ser una religión, no va a ser una mujer. Eso fue la historia para darnos a entender que hoy en día es una religión que dice que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado en gran manera. Miren lo tremendo lo tremendo, hermano, de saber si realmente nosotros somos la novia de Cristo, la Virgen, la Santa sin mancha, o estamos metidos en la gran ramera, o estamos metidos en esta mujer aparentemente es una mujer que está sentada en todo el mundo, que gobierna en todo el mundo y que es religiosa, que es una cristiandad falsificada. Se parece bastante a la novia de Cristo, se parece bastante a la verdadera, pero no, es una falsa y está llena de hechicerías y está embriagada. En vez de aceptar a los verdaderos profetas de Dios, los que predican la verdad, los que predican los mandamientos de Dios y que los que predican que deben de seguir a Dios, los matan o los marginan, como hicieron con los profetas antiguos. Es la misma historia que se está repitiendo y que se va a repetir. Entonces nos damos cuenta que es muy importante de conocer si estamos en la verdadera o estamos en la ramera, en la que es la religión grande mundialmente. Y recordemos que esa ramera tiene hijas también, así como vemos que la Jezabel antigua también esta ramera tiene hijas. Eso quiere decir que tiene también ramas de su misma religión, pero tiene muchas hijas. Apocalipsis 17:4. A la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia y de fornicación. Nos habla de que era que estaba lleno de abominaciones. Y podemos ver hoy en día tantos grupos cristianos también llenos de abominaciones en sus iglesias, en sus ritos, en sus cultos, en sus servicios, llenos de abominaciones. Y obviamente, tristemente no se dan cuenta, no lo ven porque piensan que están sirviendo a Dios, porque piensan que están siguiendo a Dios y realmente no, están llenos de abominaciones. Y podemos ver un sinfín de religiones así hoy en día. ¿Qué más sigue diciendo Apocalipsis 18:4? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Miren, aquí ya es el mensaje del tercer Elías. Ya comenzó el mensaje del tercer Elías a empezar a sacar a esas personas. Vemos que el ministerio de Elías fue restaurar al pueblo y traer juicio. Entonces aquí el tercer Elías se van a levantar muchos predicadores en todo el mundo predicando la verdad de Dios y restaurando al pueblo de Dios, llamándolo a que salgan de ahí, que salgan de esa ramera para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Y aquellos que hagan caso y que se salgan de la falsa cristiandad que existe hoy en día y que realmente vuelvan a las sendas antiguas, que es la Torah de Dios, que es los mandamientos de Dios, que se han olvidado, que están empolvados literalmente, y hoy en día nada más se siguen mandamientos de hombres, a tal grado que hoy en día la gente va tras los hombres, tras la política, tras los gobernantes, y no realmente tras los líderes, y no realmente tras la palabra de Dios, que es la palabra profética. Más seguro que hacemos bien en estar atento como una antorcha encendida, nos dice Pedro. Así que es muy importante que conozcamos todo esto y que hoy en día ya se está levantando el espíritu de Elías en todo el mundo, restaurando el pueblo de Dios. Aquellos que atiendan a la verdad de Dios serán restaurados, y aquellos que no, Dios traerá juicio a ellos. Mire lo que nos dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando uno comienza a perder el enfoque de Dios, comienza uno a caer en una gran apostasía. Hoy en día estamos en la apostasía y cada vez se va agravando más,
a tal grado de que hemos dejado los mandamientos de Dios. Por eso aquí el mensaje, mire el mensaje es: decid a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, dice, a aquel que hizo el cielo y la tierra. Aquí nos da énfasis que miremos a Dios, quien creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque hoy aparentemente muchos cristianos aparentemente siguen a Dios, pero en sus prácticas y en su forma o en sus frutos más que nada, pues no están siguiendo a Dios y están desenfocados completamente. Entonces el mensaje, el último mensaje, que es que se está levantando hoy en día y que eso significa que Cristo ya va a venir, Dios está restaurando su pequeño remanente, porque ya va a venir y va a traer juicio, como lo que pasó en su primera venida cuando me envió el primer Elías a Juan el Bautista a restaurar y a traer juicio. Y Cristo cuando vino, por eso Juan el Bautista dijo: viene detrás de mí uno que él los bautizará al remanente con Espíritu Santo y a los rebeldes con fuego, o sea, con juicio. Por eso él dice que el hacha ya estaba puesta y él iba a cortar y iba a separarse. A él siempre trae esa separación. Y Cristo hoy en día, Cristo viene muy pronto y va a traer también lo mismo. Va a traer bendición, va a traer restauración, pero va a traer juicio también para aquellos que no atendieron al llamado. Dice Apocalipsis 14:6: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que esta es la última predicación que Dios va a enviar en todo el mundo con el evangelio eterno, para que a todos los moradores de la tierra, para allá dándoles, como así decirle, la última oportunidad para que estén listos cuando Cristo venga en su venida. Así que pudimos ver hoy los tres Elías. Vimos que la historia se repite, y esto lo vimos porque esto es un principio de lo literal y lo espiritual, porque es un principio que vamos a ver en el libro de Daniel. Todas las historias se van a repetir también, y vamos a ver cómo es importante comprender lo literal y comprender lo espiritual, para que no cometamos errores de interpretación y estemos siguiendo otras doctrinas que no son bíblicas. Y vamos a ver que muchas doctrinas que están en Daniel, mucho lo han tomado, los que son literales lo han tomado espiritual, y lo que es espiritual lo ha tomado literal, completamente al revés. Nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al libro de Daniel, y vamos a utilizar estos principios. Ya vimos tres principios: vimos que Cristo es el centro de la profecía, vimos que la Biblia se interpreta a sí mismo, y vimos que es importante tener en cuenta lo literal y lo espiritual, de que las historias se repiten y que la Biblia tiene un lenguaje figurado, profético, narrativo, histórico, y un lenguaje de sombras, y que a veces significa una cosa, que a veces dice una cosa pero significa otra cosa. Entonces estos tres principios vamos a utilizar en el libro de Daniel. Así que espero que estos principios los tengamos presentes, porque cuando lleguemos a ese libro, al libro de Daniel, vamos a tener en cuenta estos principios y vamos a interpretarlos de esa manera. Así que con la ayuda de Dios, la próxima lección comenzaremos ahora sí el libro de Daniel, y esperemos en Dios que atendamos a la palabra profética y que realmente lo hagamos nuestra, para así estar preparados y así recibir al Mesías, al Salvador, que viene muy pronto a levantar a su pueblo, a restaurar a su pueblo y a llevarlo para que viva con él para siempre.